Hola amigos, soy Gabriel Alejandro y estoy aquí porque quiero compartirles unas nociones básicas de cómo se constituye la personalidad. La personalidad es el centro del estudio de toda la psicología porque es ahí donde encontramos sus manifestaciones. Entonces ya el hecho de poder descifrar las bases de cómo y por qué nos comportamos, pues es una gran ganancia para poder sortear mejor esta vida que es pues un enigma. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento de prácticamente todas las teorías de la personalidad. A esta presentación le vamos a llamar el triángulo de la vida. Triángulo porque vamos a hablar de 3 dinamismos psíquicos. Es la forma en la que organizamos la realidad. La forma que organizamos la realidad es tripartita porque nosotros tenemos 3 partes del cerebro. Entonces la computadora, que es nuestro cerebro, tiene 3 partes y 3 formas de operar la información que adquirimos a través de nuestros sentidos. Entonces hay un cerebro base que vamos a representarlo en esta ocasión como un triángulo, que es el máximo de energía, así lo vamos a llamar. Este cerebro base también es conocido como el cerebro reptiliano y se encarga única y exclusivamente de ¿cómo se dice? De cuestiones biológicas, de cuestiones de supervivencia, de cuestiones como si fueras tú un reptil y lo único que te interesa es sobrevivir. Después en el otro extremo tenemos a la neocorteza. La neocorteza la vamos a llamar como el máximo de estructura y lo vamos a representar como un cuadrado. Y la neocorteza es, digamos que la parte del cerebro que nos distingue a los humanos de los otros animales en la corteza terrestre o en la faz de la Tierra, porque es lo que nos hace tener capacidades mentales superiores como leer o escribir o comunicarnos a través de un código, de los símbolos, por ejemplo. Y en medio de esto hay un sistema vinculante, que es el sistema límbico o sistema mamífero, que es el que nos hace poder darle sentido a este máximo de energía y poder cuadrarlo al máximo de estructura. Esto quiere decir que el triángulo lo que hace es como una energía desorganizada, una energía, un impulso, es el instinto, y la neocorteza es todo lo que se refiere a la razón. Entonces tiene que haber una mediación entre lo que es el instinto bruto y lo que es tener que cuadrarte a un mundo que existe independientemente de tu experiencia o tu voluntad. Entonces es lo que hace el sistema vinculante. Trata de darle sentido a ese impulso desorganizado que lo único que busca es su satisfacción, y trata de llevarlo al mundo en donde se pueda ser satisfecho, pero de manera en la que se pueda cuadrar con lo que ya existe independientemente de su voluntad. Vamos a ver unos ejemplos que nos van a quedar súper claros. La referencia la voy a dejar aquí en el link para que si quieren ver el curso. Bueno, hablando de cuerpo, mente, corazón, es uno de los triángulos más trillados, diría yo, que escuchamos todo el tiempo, siendo que mente representaría el cuadrado, porque la mente es organizar, es planificar, estructurar, es pues todo lo que se organiza premeditadamente, son los planes. Ese sería el máximo de estructura, pero el máximo de energía sería el cuerpo. De estos 3 sería el triángulo. El cuerpo pues representa solamente visceralidad, organicidad, son las entrañas y surge de la biología, y lo único que necesita es ser satisfecho, comer, dormir, etc. Y el corazón viene a ser el sistema límbico, el sistema vinculante, el factor vinculante, que es pues metafóricamente lo que conocemos como los sentimientos, el cuerpo emocional, las relaciones, con lo que vinculamos, con lo que pactamos, y pues con lo que podemos conectar con otras personas.
Y ahora, vamos a ver otro ejemplo, otro triángulo de la vida súper obvio y que todo mundo lo hemos escuchado, que es el dogma cristiano. El dogma cristiano habla de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero lo cierto, bueno, es que sí se puede explicar de manera muy fácil este misterio. Dios Padre viene a ser el máximo de estructura, porque Dios es el que es la sabiduría, el que pone las reglas y es el conocimiento, es el que da un sentido, es el que te dice qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, es el que pone los mandamientos. Entonces es el que te dice lo que se debe de cumplir, es el que pone el cuadrado, es el que te cuadra. El Hijo, en este caso, es el máximo de energía. El Hijo es el triángulo. Dios Hijo es como el máximo de acción que Jesucristo, viene a poner en acción la iglesia o el mandato del Padre. Entonces Él es el que viene a ejercer las leyes del Padre sobre la tierra. Y aquí vemos que el efecto, más bien el factor vinculante, que sería el círculo, es Dios Espíritu Santo, puesto que está en ambos planos, tanto en el plano físico como en el plano etéreo, y es el que vincula al Hijo con el Padre, y pues está en ambas realidades, en lo material y espiritual. Vemos otro clasiquísimo triángulo de la vida que, bueno, no debe ser tan mencionado ahorita, pero antes de que existieran las neurociencias, en la era pasada, pues existía el misticismo, y en el misticismo tenemos que, pues lo que conocemos hoy como neocórtex, antes lo representaban como la sal, puesto que la sal son cristales y son estructura ya solidificada, representa una organización ya definida, es lo estático, es lo que ya tiene cohesión, es un máximo de estructura. El azufre vendría a ser lo que es el cerebro reptiliano, representado por el triángulo. Es la explosión, pues es algo ígneo, algo candente que hace erupción y que se detona y se activa, y no tiene predictibilidad, sino que es como una explosión. Y el factor vinculante viene a ser el mercurio, que es el círculo, puesto que, bueno, el mercurio me refiero al azogue, no al planeta Mercurio, pero el azogue, también llamado más comúnmente mercurio, es este elemento que puede adaptarse a la forma de donde tú lo coloques. Puede adaptarse, si lo pones en un vaso se va a convertir en la forma del vaso. Si lo pones en un florero, pues se va a hacer la forma de un florero. Entonces es el que se adapta. Entonces ese sería el cerebro límbico. Otro triángulo de la vida es la rueda del karma. Todos escuchamos karma y todo el mundo pensamos que karma es que si haces mal, pues te va mal. Hay unos que dicen, bueno, pero también si haces bien te va bien. Bueno, lo cierto es que el karma básicamente significa consecuencia, y está dividido en estas tres partes. El dharma es el cuadrado, porque dharma simplemente es tu capacidad para descubrir y comprender las leyes universales y cuadrarte a ellas. Es decir, entiendo que me debo de portar bien y respetar a los demás y hacer lo justo para todos. Entonces vas a recibir buenas consecuencias que te va a gustar, porque te estás cuadrando a la ley universal, digamos, a la ley que existe independientemente de tu opinión. Por otro lado, ese sería el máximo de estructura, pero por otro lado el máximo de energía se le llama artha, y artha es lo relacionado con lograr el éxito independientemente de si es debido o no. Esto se refiere a términos de poder. Puede estar relacionado con cuestiones políticas o de ganancia financiera o de conquistas militares. Simplemente es algo que yo me propongo hacerlo y voy y conquisto y lo hago, y no importa si era algo que estaba dentro de las expectativas del marco histórico cultural, ni mucho menos. Simplemente es algo que yo me decido emprender. Y el factor vinculante en la rueda del karma sería kama. Kama significa disfrutar o adquirir el bienestar
en base a realizarse a través del disfrute, de lo que ya existe, estar contento y poder apreciar y disfrutar lo que se ha logrado y lo que ya hay. Entonces no hay pierde. Karma es solamente estate feliz con lo que ya hay, sea lo que sea en este momento. Hablando ahora del triángulo de las religiones abrahámicas, pues todas ellas son religiones monoteístas que tuvieron inicio a partir de Abraham, y vamos a ver cómo el Islam viene a ser el cuadrado, es un máximo de estructura, es el Dios dador de leyes, y estas leyes incluso llegan a ser el orden civil y la organización social de quienes siguen esta fe. Entonces es un Dios, pues digamos, inflexible, duro, muy estructurado, que es un cuadrado, simplemente no hay de otra. Así es el mandato y así se debe de obedecer. Por otro lado, el judaísmo, pues tenemos un Dios más relacionado con el máximo de energía, porque pues se percibe un tanto más visceral, se percibe como interviene directamente, manda plagas, abre los mares. Es un Dios celoso y vengativo que castigará hasta la 4ª generación de todos los que no me sean fieles. y pues es un Dios más pragmatista, más directo, más, digamos, en contacto con la realidad inmediata. Y por el otro lado, el sistema límbico, que es el círculo, viene a ser representado por la religión, más bien por la religión cristiana, sí. Puesto que el Dios cristiano es un Dios pues dulce, que perdona todo, que comprende a todos, es el amor universal, es el misericordioso, el que es el que perdona, pues es el que comprende a todo mundo y para todos hay. Es más, ni siquiera no importa que no seas cristiano, Dios te ama. Y este es un ejemplo de cómo concilia ambos extremos, ¿verdad? Tanto la rigidez como el estar en contacto inmediato con el mundo real. Y ahora, hablando en un ejemplo más mundano, una película hollywoodense protagonizada por Jack Nicholson y 3 chicas que vienen a ser las brujas de Eastwick. Bueno, esta película básicamente habla de cómo Jack Nicholson viene a este pueblo puritano a seducir a estas 3 mujeres que pues son brujas, y la manera en la que los seduce es la manera en la que se puede apreciar los dinamismos psíquicos. Por ejemplo, Cher es una de las brujas que viene a representar el máximo de estructura, es el cuadrado. Cher pues es una mujer mental, ella es seducida a través del discurso. En realidad su interacción es bastante fría y bastante hostil, bastante retadora, muy fría, y él la conquista a través de lo intelectual, sabiendo estructurar sus conceptos y sabiéndole responder de manera ágil e inteligente. Eso la conquista. Es una mujer más de carácter mental. Por el otro lado, en el máximo de energía, tenemos a Susan Sarandon, que es una mujer bastante recatada, y bueno, pues que vaya que le hacía falta un poco de acción. Cuando llegan Jack Nicholson, simplemente llega a seducirla directamente a través del cuerpo, la toca, la acaricia directamente en sus partes íntimas, la besa y ella toca un instrumento. Entonces está esta escena en donde la hace que toque el instrumento, pero de manera muy sexual. Digo, quisiera decir sensual, pero sexual, y saca fuego el instrumento, haciendo alegoría de cómo es la fuerza ígnea de esta instancia psíquica. Michelle Pfeiffer viene a representar el sistema límbico, que viene a ser un personaje de una mujer, un tipo más impresionable, llena de hijos pero sin hombre,
está seduciéndola a ella más bien en un ambiente íntimo, un ambiente pues donde la afectividad aflora dentro del agua, en una alberca donde adentro de la alberca hay una fogata. Entonces todo está bastante sentimental, bastante emocional, y muy pegados uno al otro, hablando de cuestiones muy sensibles. Y pues bueno, a través del sistema mamífero es como él llega a conquistar a Michelle Pfeiffer. Hablando de otro ejemplo de una película, bueno, estamos hablando de la película clásica de Walt Disney de los, creo que 1950 y tantos, donde hay 3 ilustres hadas, que parece hasta que lo hicieron adrede con estos ejemplos que se han puesto en su prendedor. De cada una de ellas tienen un color y tienen un prendedor. Entonces la primera hada, que se llama Flora, pues ella es una hada roja que tiene un cuadrado que viene a representar el máximo de estructura, y esta es la hada la que manda, es la como muy paternal, ella da las órdenes, ella es la que restringe, es la que hace el plan, y pues es la que tiene la visión del futuro, de lo que puede pasar y lo que hay que prevenir y lo que se puede llegar a presentar como un obstáculo, pero por eso podemos tener esta solución. Entonces es la que cuadra. Ella es el máximo de estructura, la mente. El máximo de energía, en este caso, sería la que tiene el triángulo, que es Fauna, es la verde, y ella pues más bien está inmersa en una energía como ella quiere satisfacer su voluntad, y todo el tiempo está inmersa en satisfacer su deseo, por ejemplo, de hacer un pastel. Actúa más bien como de una forma independiente a las otras. Ella solamente está pues buscando satisfacer su impulso. Y por el otro lado tenemos al factor vinculante, que es Primavera, que es el círculo, la hadita azul, y ella es la hadita que se adapta. Ella, bueno, pues trata de seguir las reglas que pone la cuadrada Flora, que es la paternalista. Pues le dice, bueno, yo quiero hacer el vestido, y la hada cuadrada le dice, no, tú ve y haz la limpieza. Entonces dice, está bien, sí lo hago. Y por cuestiones de afiliación, de vinculación, de adaptación, de darle continuidad a la estructura, pues reprime un poco su deseo, pero a la vez trata de satisfacer su deseo, cambiando el vestido azul cada vez que se distrae el cuadrado, ¿no? La hadita cuadrada. Y eso es así básicamente como funciona nuestro sistema límbico a veces. O sea, trata de cuadrarse, pero también trata de darle satisfacción al impulso. Tenemos aquí otra triada de otra película, Terminator. Clásicamente el Terminator, el personaje Terminator de Arnold Schwarzenegger, él es el máximo de estructura porque es como una especie de robot, de máquina que ya viene configurada con una instrucción, con una orden, ya sabe qué hacer, tiene una misión y está todo el tiempo tratando de cumplir con ello. No se sale de su plan. El factor máximo de estructura es él. El máximo de energía serían como Edward Furlong y su mamá, la doña Furlong, que ellos son como biológicos o son humanos meramente. Todo el tiempo tratan de sobrevivir. Entonces, o están tratando de escapar, huir de explosiones y balazos y fuego, o están matando a quien se les presente que trate de matarlos a ellos, porque la cuestión de que tratan de hacer es sobrevivir. En cambio, el otro personaje, que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es un personaje que en efecto parece como si fuese hecho de azogue, de mercurio, que no se puede detener porque se adapta a cualquier impacto que recibe. Si lo derrites, pues se va por una coladera. Si le pegas, se convierte en la forma del objeto que lo golpeó y se vuelve a construir como ya estaba. Entonces él es el que representa el factor vinculante, que se adapta y se modifica por darle continuidad al ciclo de energía. Y
Y ahora ya hablando más en términos específicamente de psicología, vemos un triángulo muy obvio y clásico, que es es la psique según Freud, que es el superyo, el ello y el yo. El superyo habla de un máximo de estructura. El superyo es el que da la orden, es el que da la estructura, el que pone los límites, el que da el sentido de ética y moral. Es todo aquello que nos da la concepción de lo preconcebido, es lo que nos restringe, lo que nos obliga y nos reprime. Por otro lado, como el máximo de energía, en este caso tenemos al triángulo que es el ello. Es primitivo, es desorganizado, es el instinto innato, quiere matar las pulsiones, busca la satisfacción, su base es biológica y orbita en cuestiones de supervivencia. Y el yo es el que viene a ser el factor vinculante, siendo el círculo. El yo es el que lidia con el impulso del ello al realizar sus demandas de forma realista, tratando de conciliar a su vez las exigencias restrictivas del superyo. Ahora, si vamos a hablar de motivación y emoción y vemos los vectores motivacionales de los que nos habla John Marshall Reed, vemos que existe logro, poder y afiliación. En este caso, logro viene a corresponder al máximo de estructura, es el cuadrado, puesto que es el que nos habla de alcanzar metas establecidas por lo convencional, ideales de perfección ya establecidos. Por ejemplo, si yo me meto a una carrera, lo que quiero es lograr titularme. Ese es un ideal convencional, eso ya está establecido y eso a nadie le importa lo que yo opine. Si tú quieres hacerlo, ve, ahí están las instrucciones, ahí están las reglas de lo que tienes que seguir para lograrlo. En cambio, poder se confunde, ¿verdad? Diríamos, es lo mismo logro de poder, pero no, poder es ejercer nuestra voluntad y decidir hacer algo y hacerlo y ejecutarlo de manera a nuestro libre albedrío. Aquí entraría, por ejemplo, si fuera yo a estar en la carrera, todas las cuestiones biológicas por las que tengo que atravesar, pues eso ya es todo mi desempeño y la manera en la que yo decida invertir mi energía para poder lograrlo. Pero bueno, es lidiar con bastante exigencia, una demanda de energía y tener que administrarla adecuadamente. Para esto está el tercer factor, el factor de afiliación. Afiliación que nos habla de pertenecer a un grupo, es el sentido de pertenencia y pues de cómo nos ajustamos a nuestro entorno en dimensiones sociales para que podamos conciliar ambas cosas, como cuando necesitamos un poco de consideración, puesto que nuestra energía en realidad no rinde para más o la mal administramos, pero aún así necesitamos aprobar la clase o una materia. Para eso que pues tenemos que lograrlo. Hablando ahora acerca del análisis transaccional de Verne, que nos dice que existe un padre, un adulto y un niño en todos nosotros. Pues bueno, el padre es obviamente el máximo de estructura porque es nuestro sentido de responsabilidad de lo correcto e incorrecto y es el que genera las reglas en nosotros. En cambio el adulto, pues el adulto solamente está como preocupado por sí mismo y pues bueno, es responsable, pero al respecto de sí mismo, al respecto de su propia supervivencia, es lo que hace el adulto, lo que empieza a hacer el adulto. Y en cambio el niño que tenemos dentro, pues es el sistema límbico, es el círculo y es el puente entre ambas, puesto que aspira a la independencia que tiene el adulto, pero aún así necesita la contingencia que le da la estructura de un padre con sus leyes. Y este sería este triángulo. Vamos a hablar ahora al respecto de la tecnología o bueno de cuestiones visuales. Sabemos que los colores básicos son el azul, el rojo y el verde y
Pues la lectura de colores en los aparatos digitales, van a ver ustedes que ahí dice RGB, porque es red, green, blue, rojo, verde, azul. Estos colores primarios también corresponden a un triángulo, porque pues el azul es un color como máximo de estructura, es un color frío. El frío nos remite inmediatamente a lo que es calculado, a lo que es pensado, lo que es pues una sensación de estabilidad, una sensación de calma, una sensación pues sólida, dura. Pero en cambio el rojo, obviamente, pues es caliente, es un máximo de energía, es un color abrupto, es rudo, es espontáneo, sí nos causa un impacto, tanto como alto o nos excita más, pero sí nos remite a operaciones más desorganizadas. Y el verde, pues el verde es el color neutral. El verde no es ni frío ni caliente, en realidad concilia ambos. Puede ser frío o puede ser caliente. Funciona en ambos extremos, y pues esto nos habla de que es el factor vinculante. Entonces a esto llegamos ya a una conclusión después de ver 800 ejemplos de que hay tres partes en nuestro cerebro, tres maneras de operar la información y que están interrelacionadas una con otra. Pero lo que hacemos los humanos es que luego nos quedamos fijados en alguna cosa u otra. Pues es una naturaleza humana. Entonces van a ver ustedes, si ponen atención, que hay gente más mental, hay gente más motriz y hay gente más emocional. La gente mental obviamente se queda más fijada con operaciones de la neocorteza. La gente mental tiene más necesidad de organización, necesidad de seguridad sobre todo, necesidad de conocer bien dónde se está y saber qué es lo que es y lo que no es. Y tienen sobre todo esto, tienen una fijación con el futuro. Siempre están tratando de prever. En cambio la gente motriz, que es más al respecto de la necesidad, del máximo de energía, pues ellos tienen más necesidad de autonomía, más necesidad de autoafirmación y de pues imponerse y de estar en el momento presente, de estar en el aquí y el ahora. Y esto suena maravilloso, ¿verdad? Es toda la enseñanza cósmica del calendario maya, etcétera. Pero lo patológico que puede llegar a estar aquí, siendo que en el máximo de estructura, en lo mental, pueden ser problemas de ansiedad por estar viviendo en el futuro, que es un tiempo que no existe, es un tiempo que puede ser pero no es, y de tanto imaginarlo puede causarnos estrés y ansiedad y patologías de ese tipo, de esa raíz. En la gente motriz, de tanto estar en el aquí y el ahora, pues no consideran las lecciones aprendidas del pasado, ni tampoco están viendo qué es lo que puede pasar en un futuro. Entonces pues puede traer consecuencias vivir sin esos dos referentes. Puede llegar hasta ser el caso de un psicótico que no mide consecuencias, ya en el caso más extremo del mundo mundial, pero sí va para allá esa dirección. Y en cuanto a lo emocional, que sería el relacionado con el factor vinculante, pues es la emoción, es el corazón, es el centro de los sentimientos. Hablamos aquí de una necesidad de relación más bien, y de sentirse querido y querer al mismo tiempo. Aquí recalca la necesidad de pertenencia, de querer y ser querido, de necesitar y ser necesitado, de estar vinculados. Y este tipo de gente, la raíz de su patología es su fijación con el pasado. Puesto, ¿con qué lo vinculan? ¿Con qué estás relacionando lo que te está pasando ahorita? Pues con algo que ya pasó, con un archivo en lo que ya tienes precedente. Entonces, por estar vinculándolo todo con el pasado, o no querer dejar ir las cosas, o estar fijado con ese tiempo que ya no existe tampoco,
tenemos muchos problemas de depresión, de melancolía, de apegos, pues de querer hasta... Pueden desarrollar hasta apego patológico de personalidad por dependencia y todo lo que es relacionado con la melancolía, con la tristeza, con la depresión. Esos son algunos clásicos de la gente emocional. Y bueno, ese es simplemente las nociones básicas que quería compartirles al respecto de la personalidad. Básicamente hay 3 tipos de personas. Espero que cada uno de nosotros podamos identificar hacia dónde tendemos a quedarnos fijados. Y lo cierto es que no somos nuestra personalidad y no solamente somos una de estas instancias. Somos mentales, motrices y emocionales al mismo tiempo. Y pues bueno, lo ideal es que tengamos un balance, que es lo sano. Siempre lo sano es que exista un balance, que exista un poco de cada uno. Pero ya cuando nos estamos pasando de lanza, cuando nos estamos de verdad quedando solamente con una de las 3 instancias, entonces es cuando puedes estar seguro que puedes estar desarrollando una patología, y eso pues no te va a gustar, porque lo malsano no es algo que el humano quiera por sí. Si no me crees, cálale. Pero bueno, espero que esta información les haya gustado mucho y gracias por su atención. Les mando toda la buena vibra. Hasta luego.